Bueno, hermanos, hoy vamos a continuar con la serie sobre las 5 solas de la Reforma. Y hoy vamos al tema número 5 de esta serie. Y el tema de hoy es sola fide o sola fe. Hermanos, y yo espero de todo mi corazón de que Dios le hable y que pueda quedar bien claro este tema de la fe. ¿Y por qué le digo que quede bien claro, hermanos? Porque lamentablemente creo que la fe hoy en día, muchos la han utilizado, la han enseñado de una forma incorrecta, y yo voy a tratar de enseñar hoy por la palabra cuál es el verdadero sentido que Dios quiere que usted comprenda y entienda de lo que es la fe que nosotros profesamos como cristianos, como creyentes. Amén. Entonces, ese es mi deseo para esta mañana en esta enseñanza. Quiero recordarle el trasfondo, hermanos, del por qué nacieron las 5 solas, que fue para el tiempo de la Reforma, como se conoce, en el tiempo de Martín Lutero, para los años 1500 y algo, en donde, hermanos, a raíz de que la Iglesia Católica había dejado la centralidad de las Escrituras, y en donde, según la Iglesia, la forma en la cual las personas se podían salvar era solo por medio de la Iglesia Católica o a través de obras o pagos de indulgencias, en donde el Papa y los sacerdotes eran los intermediarios entre Dios y los hombres, a lo cual se opuso Martín Lutero, ya que la Biblia muestra que la salvación se encuentra única y exclusivamente solo en Cristo, y que el hombre pecador debe creer por la fe para recibir la salvación. Entonces, el hombre debe creer en Cristo, y es por la fe que puede creer en Cristo para salvación. No hay otra forma de que el hombre pueda ser salvo, sino por medio de la fe, creyendo en Cristo. En este caso, hermanos, lo primero que debemos de preguntarnos es, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Tal vez me le baja el monitor, yo creo que es el monitor. Lo primero que debemos de preguntarnos, hermanos, es, ¿qué es la fe? Lo primero, antes de empezar a ver qué es la fe, yo quiero, hermanos, que nos quede bien claro, que debemos de entender que todas las personas, absolutamente todas las personas, tienen un tipo o un grado de fe. Absolutamente todas las personas. Cualquier persona, aún sin ser creyente, o en este caso hasta aún profesando ser atea, toda persona en este mundo tiene un grado de fe. En este caso, que sería una fe natural. Ahora voy a poner ejemplos para que ustedes me entiendan. Ejemplo, hay personas que tienen fe en un doctor o en un médico. ¿Cuánto hemos visto eso? Hay gente que tiene mucha fe en un médico, en un doctor, y dicen, yo prefiero que me vea fulano que cualquier otro doctor, porque yo le tengo fe a este doctor. Otro ejemplo es, hay quienes tienen fe en alguna medicina. Hay personas que llegan y tienen alguna dolencia o algún problema, y ellos tomaron una medicina X, un remedio X, y eso les trajo alivio, les curó, y entonces ellos le tienen mucha fe a esa medicina, e inclusive la recetan a otras personas y dicen, es que esto yo le tengo una fe porque a mí me resultó increíblemente. ¿Cuántos han visto eso? Amén. Otros tienen fe, hermanos, aún para obtener logros personales. Cuando hablamos de tener fe para logros personales, hay gente que dice, yo tengo toda la fe de que este año yo voy a sacar mi carrera universitaria. Otros, yo tengo toda la fe de que este año que viene yo voy a ir de paseo a otro país. Eso es una fe para tener logros personales, y eso es fe. Para hablar un poquito de la fe en relación a logros personales, hay quienes tienen fe para decir, bueno, tenemos la fe de que vamos a ir a Qatar la selección.
Tenemos la fe, ¿verdad? Todos tenemos la fe. Pero bueno, eso es fe. Otros inclusive tienen fe para recibir milagros. Hay personas que van a tener fe y van a pedir con fe, y le pueden pedir, hermanos, con fe a cualquier santo o a cualquier cosa, y van a recibir un milagro. Hay personas que reciben milagros porque tienen un grado de fe a lo que le están pidiendo, y reciben un milagro, aunque eso que le estén pidiendo no necesariamente sea Dios realmente al que debemos o se le está pidiendo. ¿Cuántos entendemos eso? Y eso es fe. Y esa fe opera en la mayoría, por no decir en todas las personas, en un 100% en el mundo. Hermanos, ahora es interesante que muy probablemente la mayoría de estas personas que tienen este tipo de fe natural, que acabamos de dar algunos ejemplos, no tienen la fe para creer en Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Ellos no tienen la fe para creer en Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Ya que de ahí, hermanos, de que muy probablemente usted le pregunta a estas personas que tienen fe, inclusive para recibir un milagro, o han tenido fe para recibir un milagro, y usted les hace una pregunta como esta: si usted muriera hoy, si hoy fuera el último día de su vida y usted muriera hoy, ¿usted está seguro o segura de su salvación? Hermanos, la mayoría de personas que tienen todo ese tipo de fe que hemos hablado, muy probablemente van a decir: yo no estoy seguro o no estoy segura si hoy me muero, si realmente soy o no soy salvo. ¿Me están entendiendo eso? Y eso es una realidad en la mayoría de personas, hermanos, porque la fe verdadera que la Biblia nos muestra y nos enseña, es una fe que debe producir frutos. La Biblia habla de que por sus frutos se conocen. La fe verdadera de la palabra de Dios debe producir frutos. Y cuando hablamos de frutos, hermanos, es frutos de obediencia a caminar conforme a lo que Dios nos muestra o nos enseña en su palabra. Yo quiero que vayamos por un momento a Santiago capítulo 2, del 14 al 22, porque aquí Santiago, que era el medio hermano de Cristo, Santiago empieza a explicarle a un grupo de personas de cómo ellos tenían que dar evidencia de su verdadera fe en Cristo. Ellos tenían que dar evidencia. Ahora, cuando hablamos de las obras, hermanos, tenga cuidado, y eso lo hablamos anteriormente, de que el hombre o las personas no somos salvos por obras. No somos salvos por obras. Ninguna obra que yo haga, hermanos, puede traer mérito a mi salvación. Porque la obra más grande es la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario. Pero hermanos, cuando yo afirmo tener fe en Dios, fe en Cristo para salvación, esa fe debe producir frutos, debe haber evidencia. Ahora, eso es lo que Santiago está tratando en esta carta. A un grupo de personas que estaban pasando persecución, que estaban siendo perseguidos, y muchos de ellos querían inclusive devolverse, y habían problemas, y Santiago empieza a hablarles de ciertas cosas donde ellos tienen que tener una fe firme y sólida en Cristo. Vea lo que dice Santiago capítulo 2, y vamos a ver del 14 al 22, y ahí trae un título, y es: la fe sin obras es muerta. Ahora, cuando hablamos de la fe sin obras es muerta, no es la obra para salvación, no. Es que si yo digo que yo tengo fe, hermano, yo tengo que reflejar esa fe con mi manera de vivir, con mi estilo de vida. Y eso es lo que Santiago empieza a hacer en esta carta,
o empieza a hablar en esta carta. Dice así: hermanos míos, ya que Santiago le está hablando a creyentes, es una iglesia. Hermanos míos, si viene la pregunta, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora vamos a ver más adelante donde él habla de la fe vana, de una fe vacía. Esa fe vana, vacía, no puede salvar a nadie. Que es la fe que la mayoría de gente tiene a veces, que dice, sí, yo tengo fe, pero no tienen la seguridad de la salvación en Cristo. Entonces Santiago dice, ¿podrá la fe salvarle? O sea, la fe en sí misma. Ahora él empieza a hablar aquí de algo que es como un ejemplo y dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Ok, él está dando aquí es un ejemplo. Así también la fe, o sea, lo que él está diciendo es, si yo me doy cuenta que alguien tiene una necesidad y yo pudiendo ayudarle, no le ayudo, hermano, entonces la fe sería algo parecido, o sea, yo tengo que demostrar la fe. Entonces él dice, así también la fe, si no tiene obras, oigan esto, es muerta ¿en qué? En sí misma. ¿Qué significa muerta en sí misma? Lo que antes decía. Hay gente que tiene fe para hacer cosas o recibir cosas, pero eso es una fe muerta en sí misma. Dice en sí misma, verso 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Ok, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, si yo digo que soy cristiano, yo tengo que dar evidencia de que soy cristiano, de que tengo esa fe en Cristo. Voy a ponerles un ejemplo, hermanos, muy evidente y natural para que ustedes me entiendan. Yo creo que la mayoría de gente es futbolera. Es como que usted, hermano, sea seguidor, usted diga, es que yo soy seguidor de la liga o yo soy seguidor de Saprissa. Pero resulta y sucede que usted no sabe ni qué día juegan. Usted no sabe quién es el entrenador. Usted no sabe tan siquiera cuál es la tabla de posiciones, a ver si va de primero, si va de segundo, si va de tercero. Hermano, entonces usted dice que es seguidor de algo, pero al final sus obras, su estilo de vida, ¿qué dice? Todo lo contrario. O sea, usted dice ser seguidor de algo, pero al final su estilo de vida dice otra cosa. Normalmente, cuando alguien realmente es apasionado, para poner un ejemplo, un término, de un equipo de fútbol, esa persona sabe todo y se compra la camiseta, y si ese día juega el equipo, entonces se pone la camiseta. ¿Por qué? Porque él se identifica con eso, ok. Lo que él dice, o sea, muéstrame tu fe con las obras, con tu estilo de vida. Ahora, ¿cuál es la diferencia, hermanos, para que usted me entienda? En el tradicional que dice tener fe en un montón de cosas, hermanos, su estilo de vida dice otra. Y vamos a hablarlo así en lo natural. ¿Cuántos de nosotros que asistíamos a la iglesia tradicional, y ahora voy a hacer en esto bien transparente, porque a veces también pasa en la misma iglesia cristiana, pero cuánta gente, hermanos, profesa ser cristiano, pero parece que lo profesa solo cuando está en la iglesia, pero luego cuando sale, cuando terminó la misa, el culto, la gente es otra cosa de la puerta para afuera. La gente dice seguir a Dios, pero con su estilo de vida dice otra cosa. Eso es lo que Santiago está diciendo acá. La fe sin obras es muerta. Si yo digo ser creyente, tener fe en Cristo, mi estilo de vida tiene que dar evidencia de que yo realmente soy creyente, de que yo tengo fe en el Señor Jesucristo. Porque la fe por sí misma no va a salvar a nadie. Y de ahí lo que yo siempre he dicho, y usted le pregunta a un drogadicto,
Se le pregunta a un alcohólico y puede estar ahí tirado en un caño, bien drogado, bien alcoholizado, y usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? ¿Y qué cree usted que le va a decir? Que sí, que él tiene fe en Diosito. Pero esa es una fe muerta en sí misma, porque eso no da obras de esa fe que dice tener. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora sigamos leyendo, porque es hasta el verso 22. ¿Cuál me quedé? 19. Ahora, porque vea en relación a esa fe, donde él dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y ahora le dice, ¿tú crees que Dios es uno? O sea, eso, ¿usted cree que Dios es real, que Dios existe? Bien haces, qué bueno que creas eso. Pero ahora Santiago dice, el problema es, de alguna manera, también los demonios creen y tiemblan. Hermanos, ¿ha leído usted en la Escritura cuando el Señor se aparecía, cuando Él iba caminando y cómo llegaban los endemoniados y se postraban y decían, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno, Hijo de Dios? Ellos sabían quién era Jesús, ellos creían en Jesús, pero la pregunta es, ¿usted cree que esos demonios eran salvos? ¿Solo por saber quién era Jesús? No. Y eso es lo que Santiago está diciendo. ¿Usted cree que Dios es uno? Ah, qué bueno. Pero también los demonios creen y además tiemblan. Algo que el ser humano parece no hacer. Ellos creen y tiemblan, dice la palabra. Y eso es una evidencia de esa fe verdadera, en este caso, más bien de una fe no verdadera, que los demonios creen y tiemblan. Versículo 20, mas ¿quieres saber, hombre vano? Esa palabra hombre vano es hombre vacío de esa fe en sí misma, o esa fe sin fruto, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Solamente decir creer en Dios no es suficiente. Hermano, usted ve la mayoría de gente dice creer en Dios, pero usted ve su estilo de vida y su estilo de vida dice todo lo contrario. Verso 21, y pone un ejemplo, Santiago, y dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Hermano, ahora Santiago pone el ejemplo de Abraham. Abraham se conoce como el padre de la fe. Abraham no solamente dijo creer en Dios, sino que él demostró creer en Dios. ¿Cómo? Cuando Dios le pidió que le diera a su propio hijo para sacrificarlo. La obediencia de Abraham es, yo creo en ti, Señor. Tú me pides a mi hijo, el único hijo que tengo, pero porque yo creo en ti en obediencia, yo voy a dar lo único que tengo en obediencia a ti, mi propio hijo. Y usted conoce la historia, cómo Abraham levantó su mano con el cuchillo y cuando él iba a sacrificarlo, un ángel le detuvo. Eso es fe. Si nosotros somos cristianos, hermanos, debemos de obedecer a Dios en su palabra, lo que Él nos demanda. Y esa fe debe darse como resultado de mi obra en el Señor. Soy obediente a Dios y a su palabra. No es solamente, sí, yo tengo fe y creo en Dios. ¿Qué es lo que la mayoría de gente o de personas hoy hacen? Es una fe en sí mismo. Es una fe para obtener cosas materiales, logros en medicina, en una persona, en un doctor, pero no es la fe del Evangelio. ¿Cuántos me están entendiendo?
Hermanos, si es que la palabra fe en el original, en el griego, la palabra es pistis o pisteo, y esta palabra significa, oigan, confianza, pero esa confianza no es en mí. Esa palabra fe es confianza. Pero no es confianza en mí, hermanos, no es confianza en que, yo voy a bajar acá, yo tengo confianza que puedo bajar. No, esa confianza está en el Señor. No es en mí, es la confianza en Él. Esa palabra es firme persuasión. ¿Qué significa firme persuasión? O sea, que yo estoy convencido. Ahora, ¿de qué estamos convencidos nosotros? Los creyentes, que Jesús murió, pero también que Él resucitó y fue levantado de entre los muertos, y que Él derramó su sangre en esa cruz para traer salvación, perdón de mis pecados, y que el día que yo muera, yo soy salvo por la fe en Él, la confianza en la obra hecha por Él en la cruz del Calvario. No en mi fe. No es mi confianza, es más bien la confianza en Él. No sé si me entienden esto. Es la confianza en Él. En otras palabras, hermanos, la fe es la seguridad con la cual yo creo. Es la seguridad con la cual yo creo. Hay una seguridad, hay una firme convicción en mi vida. Yo he creído en Cristo, yo le he entregado mi vida a Él, pero también doy evidencia de esa fe, porque la fe sin obras es muerta. Porque también los demonios creen y tiemblan. Amén, iglesia. Ahora, como la fe es la seguridad de lo cual yo creo, eso es lo que dice Hebreos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos, ahí antes de Santiago, 2 páginas, le da vuelta y está Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hermanos, dice la palabra, es pues la fe, aquí se describe que es la fe, es la certeza. Recuerden que la palabra fe es confianza, es firme persuasión, es una convicción. Entonces dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Es una confianza, es una seguridad de lo que se espera y de lo que no se ve. Ahora, hermanos, el problema de esta palabra es que algunos la han manipulado, creo yo, en la iglesia, para enseñarle a la iglesia que entonces, como la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, entonces usted puede tener certeza, confianza o esperanza de que usted va a ir el otro año de paseo. Algunos dicen, es que yo no tengo casa. Bueno, pero es que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermano, crea por la fe, usted va a llegar a obtener casa, aunque no la vea. ¿Cuántos hemos oído eso? Eso es lo que enseñan de este versículo. Pero hermanos, este versículo no se está refiriendo a ese tipo de fe. Cuando habla de que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, hermanos, hay que entender el contexto de lo que viene hablando el autor de Hebreos para él referirse a esa fe que es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Leamos en el capítulo 10, ahí unos versículos antes de este capítulo 11, versículo 37 al 39. Dice la palabra: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. ¿De quién cree usted que está hablando? Hermano, ¿de quién cree usted que está hablando el autor de Hebreos ahí? De Cristo. Oiga lo que él está diciendo, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Oiga, métase esto en su cabeza. El que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá
Por fe, o sea, Cristo todavía no ha venido, pero nosotros tenemos fe en Él y vamos a seguir caminando, confiando en Él hasta que Él venga. Dice, porque el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Oigan, de los que tienen fe para preservación ¿de qué? Del alma. ¿De qué cree usted que está hablando cuando dice preservación del alma? Salvación. Y entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermanos, la palabra ahí lo que viene hablando es de tener fe, certeza y convicción de que Cristo volvería por nosotros, por la iglesia, y que debíamos de caminar por esa fe, esperando ese día grande y glorioso cuando Él venga por su iglesia, por su pueblo. Esa es la fe que está hablando aquí el autor de Hebreos. No es fe para decir, es que yo no tengo carro, pero la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y yo voy a empezar a declarar, como dicen muchos, por la fe, que ese carro yo lo voy a tener el otro año. Eso no es lo que el pasaje está hablando. Y eso al final sería una fe, ¿qué? Una fe personal, una fe egoísta de lo que yo quiero y yo deseo. Ahora, la pregunta ahí sería que usted me, pastor, pero entonces, ahora, debemos de tener fe y orar. Si alguien no tiene carro o quiere igual tener una casa, bueno, pues vamos a orarle al Señor. Pero vamos a orar y mi confianza debe estar en Él, que si Él me quiere dar la casa o me quiere dar el carro, pues Dios lo va a hacer. Pero eso es porque está dentro de su voluntad. Pero esa no es mi fe. Mi fe debe estar en Él, que si Él lo quiere hacer, Él lo va a hacer. Ahora, si Él no quiere, pues si Él no quiere, no me lo va a dar. Pero mi fe, que es la verdadera fe, va a seguir confiando ¿en quién? En Él como Señor y Salvador de mi vida. Aunque no me dé lo que yo quiero, porque mi fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y es creer en Cristo de que Él volverá un día por mí. Amén, iglesia. Por lo cual, hermanos, la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Nuestras obras no contribuyen a la salvación. Yo debo de confiar en Él, creer en Cristo para salvación. Vea lo que dice Efesios 2, del 8 al 9. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9, dice así: porque por gracia sois salvos, y eso ya lo vimos la semana pasada, sola gratia o sola gracia, porque es por la gracia de Dios que el hombre es salvo. Pero en esa gracia, hermanos, el hombre debe responder por medio de ¿qué? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cuál es el medio para la salvación mía y la salvación suya? ¿Cuál es el medio según ahí Efesios? La fe. Ahora, pero esa fe es ¿para qué? ¿Para usted ir a Disneylandia? ¿Está hablando de esa fe ahí la palabra? ¿Está hablando de qué? De la fe para salvación. Eso es lo que está diciendo, por medio de la salvación, por medio de la fe, y esto no de vosotros, que es la gracia, porque eso no es un asunto nuestro. La gracia es algo que Dios nos da inmerecidamente, entonces eso no nos corresponde a nosotros. Dice, es don de Dios, es un regalo de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por medio de la fe, pero no por obras para que nadie se gloríe. Las obras no me van a ayudar para salvación.
Pero como antes leímos en Santiago, la obra sí debe dar evidencia de mi salvación. Si yo profeso ser cristiano, creer en Cristo, yo debo dar evidencia de esa fe en Cristo. Amén, iglesia, ¿estamos entendiendo esto? Hermanos, esto lo subrayé y esto para que usted le quede bien claro. El objetivo principal de la fe, hermanos, es la salvación. El objetivo principal de la fe es la salvación. No es para obtener cosas personales como lamentablemente hoy la están usando aún dentro de la misma iglesia. Parece, hermanos, que la fe ha sido tan distorsionada de acuerdo a la palabra de Dios, que hoy el creyente, cuando se le habla de fe, hermanos, solo piensa que fe es para obtener cosas personales. Y es tan así, hermanos, que me encontré algo en Facebook y yo dije, es increíble, y voy a leérselos textualmente, de cómo hoy se manipula la fe. Y no de acuerdo a la palabra, sino a una fe personal de cada persona, humana, pero lejos del objetivo de lo que Dios quiere. Y dice así, tal vez alguien lo leyó esto en Facebook también, no solamente a mí me llegó, por ahí salió. Dice así, declare hoy sábado, eso fue un sábado, así lo dice, declare hoy sábado con la fe que hay en tu corazón, que vas a ver tu milagro hoy en tu vida, y todas tus oraciones serán contestadas en el nombre de Jesús. Hermano, eso suena muy bonito y hasta muy espiritual. Yo no sé cuántos creen que suena bonito y espiritual. De que yo declare hoy con la fe que hay en mi corazón, de que hoy voy a recibir mi milagro, de que hoy todas mis oraciones van a ser contestadas. Claro, ahí el problema es que era solo ese día, era solo el sábado, hoy sábado. Empezando por ahí. Hermanos, yo quiero que usted aprenda esto y usted me entienda esto. Mi fe nunca, hermanos, oiga esto, mi fe o nuestra fe nunca va a estar por encima de la voluntad de Dios. Mi fe nunca va a estar por encima de la voluntad de Dios. Porque yo le hago una pregunta, hermanos, ¿quién es el Dios soberano? Mi pregunta, ¿es Él o somos nosotros? Él es soberano, Él es Dios. Él es el que determina algo, si lo hace o no lo hace, no es mi fe. Ahora, yo puedo tener mucha fe, hermanos, y de ahí el problema, ojo a esto, de cuántas personas hoy en el cristianismo están resentidos con Dios, que ya eso es un problema. Porque a ellos le enseñaron este tipo de fe, hermanos, y ellos oraron, y siempre perdieron la casa, siempre se murió mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi abuelita, que yo quería tanto, y yo oré y pedí con tanta fe, y Dios no me hizo el milagro. Dios no hizo nada. Yo no sé si usted conoce gente así, porque le enseñaron a tener una fe o a un Dios que aparentemente la fe mía es la que hace, como que si yo fuera un titiritero donde yo tengo fe y entonces Dios se mueve porque yo lo muevo a Él por mi fe. Hermanos, es todo lo contrario. Yo debo de caminar por fe y vivir por fe de acuerdo a lo que Dios me dicta y me enseña en su palabra. Mi fe debe estar hacia Él, en lo que Él me dice que yo debo hacer. No al revés, no es que mi fe sirve para tener a Dios ahí a mi antojo. Dios, hágame esto, Dios, hágame lo otro, porque yo tengo fe en usted. Y eso hoy, hermanos, lamentablemente es lo que estamos viendo en nuestras congregaciones. Porque hemos malinterpretado la fe que la palabra de Dios nos muestra. Ahora,
Vea lo que dice la palabra en 1 de Juan 5:14. Recuerden, hermanos, que la palabra fe es confianza, es creer. Eso es fe. Dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Ahora está hablando el apóstol Juan. Hermanos, que caminó con Cristo, que vio todos los milagros que el Señor hizo. Él conocía, él sabía quién era Dios de verdad. Él vio a Jesucristo, hermanos, en la transfiguración. Cuando estuvo en el monte, él vio quién era Cristo. Era Dios. Y vea lo que dice Juan, o nos dice Juan. Dice el apóstol Juan. En 1 de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza. Recuerde que la palabra confianza, ¿qué es? Es fe, es confianza. La palabra confianza es un sinónimo de fe. Y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en Cristo, en el Señor. Vea que va tildado en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está la confianza. Yo debo orar, yo debo confiar en Él, pero yo debo entender que debe ser de acuerdo a ¿qué? A su voluntad. Mi fe nunca va a estar ni puede estar por encima de la voluntad de Dios. Porque entonces eso sería como decir, entonces yo soy el amo y Dios es mi siervo. Él me sirve, Él hace lo que yo quiero, Él hace lo que yo le pido. Hermanos, si la Biblia nos muestra todo lo contrario, ¿quién es el Señor? Él es el Señor. ¿Nosotros qué somos? Sus siervos. ¿Qué es un siervo? Sus esclavos. Servimos a Cristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Y mi fe nunca va a estar por encima de su voluntad. ¿Cuántos entendemos eso, iglesia? Amén. Ahora, como dije, está claro que debemos de orar o pedir con fe como creyentes que somos. Claro que debemos de orar con fe. Claro que debemos de pedir con fe para que Dios se glorifique, pero todo conforme a su voluntad. Hermanos, pero recordemos, el objetivo principal de la fe, hermanos, es la salvación. Vuelvo a leer esto. El objetivo principal de la fe es la salvación. Hermanos, como lo entendió Martín Lutero al leer Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Recordemos, hermanos, Martín Lutero no podía entender cómo el hombre podía salvarse siendo aún pecador. Y eso a él lo atormentaba hasta que él leyó este pasaje y Dios le hizo nacer de nuevo ahí, leyendo este pasaje, y él pudo comprender la salvación en Cristo. Y él pudo entender solo Cristo, sola gracia y sola fe. Ve lo que dice la palabra en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Está hablando el apóstol Pablo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que ¿qué? Que cree. Eso es fe. Tenemos que creer en Cristo para salvación. Dice: al judío primeramente y también al griego, o sea, para todos por igual. Porque en el Evangelio, entienda esto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que en Cristo el hombre es salvo y es perdonado de sus pecados. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y no solamente se revela por fe, sino también para fe. ¿Por qué para fe? Para seguir confiando en Él. Mas el justo vivirá por la fe. En el Evangelio se nos revela a Cristo para creer en Él y seguir caminando en Él.
como creyentes, dando fruto de esa fe que ahora profesamos creer o tener en nuestro corazón. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén, iglesia. Hermanos, si es que toda la palabra de Dios, la Escritura, como vamos a ver en los pasajes, en varios pasajes, hermanos, la centralidad para que usted tenga fe, o lo que la Biblia desea que usted tenga fe, hermano, no es para obtener logros personales. De hecho, que debemos de orar con fe, pidiéndole a nuestro Dios que nos bendiga en cosas, pero todo es de acuerdo otra vez a su voluntad. Pero hermanos, el mensaje central de la palabra de Dios, de esta palabra, hermano, es que usted y toda persona tenga fe, pero esa fe es para que usted la deposite en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo, que fue a morir a una cruz, a derramar su sangre, para traer perdón de tus pecados. Que usted tenga la fe y la certeza de que así como Él fue levantado de los muertos, resucitó de los muertos al tercer día, usted y yo un día también vamos a ser levantados y vamos a estar una eternidad con Cristo. Esa es nuestra fe. Somos salvos en Él. Vamos a leer algunos pasajes, hermanos. Yo quiero que vea cómo el propósito de la fe para que usted crea es salvación. San Juan capítulo 3, versos del 16 al 18. Dice la palabra en el Evangelio de San Juan capítulo 3 del 16 al 18, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, oigan, para que todo aquel que en Él cree tenga casa, tenga carro, tenga empresa, tenga un viaje a Europa, a Estados Unidos. ¿Eso dice ahí la palabra? No, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, para que crean en Él. Verso 18: el que en Él cree, oigan eso ahí tildado, el que en Él cree, en Cristo, en ese que envió Dios a este mundo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, el texto es claro. ¿Para qué envió Dios a su Hijo al mundo? ¿No es para que creamos en Él para vida eterna, para salvación? Hermanos, yo hoy oigo un evangelio que es un falso evangelio, donde casi que le enseñan a la iglesia: Jesús fue a morir a la cruz del Calvario, derramar su sangre y resucitó al tercer día para que usted tenga aquí bienes materiales. Hermano, eso es, no sé cuál palabra usar, es pisotear la sangre de Cristo y pisotear el Evangelio. Nunca de los jamases podríamos o debemos de tomar la fe, el Evangelio, hermanos, para traerlo a cosas materiales, cuando ese no es el fin y el propósito de la fe de un cristiano, de un creyente. Eso fue lo que Martín Lutero entendió. Mi fe o la fe debe estar en Cristo para yo ser salvo. Eso es lo que nosotros necesitamos, fe para salvación. Otro pasaje,
Romanos capítulo 3 del 21 al 26. Hermano, yo espero que Dios empiece a hablar a tu corazón de esta enseñanza de sola fide o sola fe, de cuál es el propósito de la fe para el creyente. Dice Romanos capítulo 3 del 21 al 26, dice así: pero ahora aparte de la ley, porque recuerden, hermanos, el hombre para justificarse delante de Dios tenía que cumplir toda la ley, pero nadie pudo cumplir toda la ley, solo Cristo. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Cristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, por eso el hombre necesita creer en Cristo para salvación, para ser justificado. Siendo justificados, verso 24, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué se refiere con al que es de la fe de Jesús? El que ha creído en Jesús. Ha creído en Cristo como Señor y Salvador de su vida, ese es justificado. La fe debe estar en Él, completamente en Él, para la salvación. Por eso debemos demostrar a Cristo, enseñar a Cristo, modelar a Cristo, para que el hombre crea en Cristo y sea salvo. Amén, iglesia. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 9. Primera de Pedro, casi al final de su Biblia. Antes de Apocalipsis, ahí unas páginas para atrás, llega Primera de Pedro. Capítulo 1, del 3 al 9. Hermano, yo quiero que usted vea, y usted, como siempre le he dicho, vaya y estudie esta enseñanza. Vaya y cerciórese de lo que le estoy enseñando, si es bíblico o no es bíblico. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos visto en la palabra cómo Dios usó a Pedro en hacer milagros? ¿Verdad que Pedro hizo muchos milagros? El Señor lo usó a él para milagros. Hermanos, pero vea ahora lo que Pedro está hablando acá. Pedro no basa la fe solamente para los milagros. Porque usted podría decir, pastor, pero todos los evangelios hablan de cómo la gente tuvo fe y recibió un milagro, sí. Pero la fe, hermanos, de ellos estaba ¿en quién? En Cristo, no en ellos mismos. Sino que ellos confiaron y recibieron el milagro, pero interesantemente, luego de que ellos recibían el milagro, ellos, la mayoría, confiaron realmente en Jesús para salvación. Confiaron en Jesús para salvación. Porque al final, hermanos, si Dios permite un milagro en una persona, eso debería de ayudarle para salvación, para que tenga fe en Cristo para salvación. Pero hermanos, también eso no es así siempre. Jesús permitió un milagro, que lo hablamos también en otra de estas enseñanzas, sobre 10 leprosos. Los 10 recibieron un milagro y solo uno creyó en Jesús. Los otros 9 no creyeron. Simplemente se fueron con su milagro. Solo uno vino y se postró y reconoció quién era Cristo. La fe debe ayudarnos, es para confiar y creer en Cristo. Pedro no llegó y empezó a predicar diciendo, como hoy en día, ten fe y recibe tu milagro.
No, vea lo que Pedro le enseña a la iglesia en relación a la fe. Vea lo que le dice Pedro. Primera de Pedro 1, del 3 al 9, dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Oigan, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros o para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para esa resurrección de los muertos, para esa herencia incorruptible, incontaminada, reservada en los cielos. Seguimos leyendo. Mediante la fe, para alcanzar ¿qué? La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, o sea, en los últimos tiempos, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, que aunque tengamos fe, vamos a pasar pruebas aquí en este mundo. Para que sometida a prueba vuestra fe, esa fe de salvación, de haber creído en Él, dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, o sea, el oro se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Recuerden en este pasaje, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? Que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, ven cómo la palabra muestra que la fe, hermanos, es para salvación. ¿Cuántos estamos entendiendo esto? Es para salvación. La fe, hermanos, no podemos manipularla, como hoy lamentablemente muchos la están manipulando. Ahora, nosotros como creyentes, hermanos, la palabra de Dios, esta palabra de Dios, esta bendita palabra de Dios, hermanos, es necesaria para alimentar y para aumentar nuestra fe en Cristo. Ve lo que dice la palabra, y con esto voy terminando ya, Romanos 10, 17. Ve lo que dice Romanos, capítulo 10, verso 17. Dice Romanos, capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Nuestra fe debe ser cada vez más firme, más sólida. Tener más convicción de lo que oímos, de la vida de nuestro Señor Jesucristo y la promesa que Él nos hizo de la vida eterna, de la salvación que está en Cristo. Necesitamos fe para cada vez más, hermanos, en medio de todos los problemas, en medio de todas las guerras, rumores de guerras que se oyen, para que en medio, hermanos, de la pobreza, de las alzas que estamos viviendo, de todo lo que estamos viendo, de la decadencia económica, moral, hermanos, usted y yo necesitamos fe para poner nuestra mirada en aquel que nos salvó y seguir confiando en Él, y que nuestra fe sea inquebrantable e inmovible, y cada vez más bien sea más firme en el Señor. Para eso necesitamos escuchar su palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra, esa fe que nos va a ayudar para salvación, para seguir confiando y caminando en Él. Con eso termino, iglesia. No olvidemos
que solo por medio de la fe en Cristo el hombre puede ser salvo. Solamente por medio de la fe en Cristo. Amén, iglesia. Así que, hermano, yo le digo a usted que me escucha en esta mañana, yo le hago la pregunta: si usted muriera hoy, si el Señor lo llamara hoy, ¿tiene fe para salvación? ¿Has creído en Jesús como Señor y Salvador de tu vida? Y tener esa firmeza y esa seguridad para decir: sí, sí, pastor, si yo muero hoy, yo soy salvo. Si usted que está aquí sentado no tiene esa seguridad, yo le invito, ponga su fe en Cristo. Vuélvase a Cristo. Vuélvase en arrepentimiento por tu pecado y en fe para creer en Él. Él murió por ti, Él derramó su sangre por ti, para que tú seas salvo. Y tú necesitas la salvación que Cristo provee para todo aquel que cree en Él. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Dios, por tu palabra, por el Evangelio. Señor, esperando de todo mi corazón darme a entender por medio de tu palabra, para que no solamente la iglesia, Señor, sino todo aquel que escucha, Señor, este mensaje por internet, Padre, pueda realmente examinar su fe. Si es que tiene esa fe que solamente profesa el mundo, una fe natural para creer, hasta para recibir un milagro, pero que no tienen esa fe que tu palabra muestra para salvación. Esperando de que tu fe llegue a ellos y les alcance para creer en Cristo y tener vida eterna, Señor. Así como muchos hemos creído y tenemos esa seguridad y esa certeza de la fe de la salvación, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, Señor. Padre, eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios?